¿Te has fijado cómo hay declaraciones que suenan más a comedia que a análisis serio? Pues Antonio Maestre acaba de regalarnos uno de esos momentos que solo ocurren cuando tienes micrófono, público y una idea que se tambalea. Lo que no te cuentan los telediarios es que un presentador tan dado a opinar, esta vez quedó expuesto por sus propios argumentos. Chispazos de ironía, contradicciones y ese ridículo mediático que cuesta arreglar. Bienvenidos a El Salseo de la Moncloa. Aquí te contamos la política española como nadie se atreve, sin filtros, con rumores, con cotilleos y con todo el teatro que se cuece en el Congreso. Si estás harto de escuchar lo mismo de siempre los telediarios, quédate, porque aquí el poder se desnuda y el salseo nunca descansa. Dale like, suscríbete y activa la campanita, que lo que viene, arde. El desliz ocurrió en La Sexta durante Al Rojo Vivo, cuando Maestre criticaba la estrategia de Feijóo tras un vídeo viral titulado Me gusta la fruta. Decía que los asesores del PP no tienen ni idea, que su intento de acercarse a Vox haciendo el ridículo era un error monumental. Pero lo que quiso ser un golpe de gracia se volvió en contra cuando un invitado le pidió ejemplos concretos, y Maestre no los tenía. Ni uno. Porque si algo mata a cualquier argumento fuerte, es que se hunda bajo su propia ambigüedad. Maestre tiraba del recurso de lo absurdo, decir que la estrategia del PP de copiar gestos de Vox es hacer ridículo. Perfecto. Pero al exigir pruebas, se le vio con las manos vacías. No había datos, no había citas, no había nada que no se pudiera rebatir con una simple búsqueda en redes sociales. Mientras tanto, los usuarios de Twitter no tardaron en señalar la táctica clásica, crítica sin respaldo. A Maestre le molesta el ruido, pero él también lo genera para justificarse, decía alguien. Y antes de que terminara el programa, ya circulaban memes. Maestre criticando a otros por parecerse a Vox vs los propios gestos que le etiqueta como ridículos. Ironías que se comen cualquier idea. Lo más gracioso fue el cierre. Maestre, defendiendo su crítica a Feijóo, acabó haciendo algo que muchos de los críticos que señala hacen a menudo, sobresimplificar, usar el sarcasmo como escudo y confiar en la audiencia para llenarle los vacíos. Y cuando haces eso, el ridículo no es opcional, es inevitable. Sigue hasta el final que lo que viene, arde. Porque en la siguiente parte te lo voy a mostrar, que dicen los que defienden a Maestre, que le recriminan sus críticos y que puede costarle esta metedura de pata en términos de credibilidad. ¿Tú qué opinas? ¿Maestre fue valiente señalando al PP, o simplemente se la pegó con su propia falta de pruebas? Cuéntanoslo en comentarios, que este salseo apenas calienta motores. Lo que no te cuentan los telediarios es que después del directo en Al Rojo Vivo, las críticas a Antonio Maestre no tardaron en multiplicarse. Algunos tertulianos veteranos lo comentaban entre bastidores con sorna: si vas a dar una estocada, tienes que llevar la espada afilada, no una de plástico. Porque en televisión, y más en un formato tan combativo como el de La Sexta, quedarte sin ejemplos concretos equivale a perder la batalla en vivo. En redes sociales, el episodio ardió como gasolina en hoguera. Cientos de usuarios compartían fragmentos del momento exacto en que Maestre se quedó sin argumentos. Los más irónicos escribían: Antonio Maestre, experto en hablar de Vox sin pruebas en directo. Y los más ácidos comparaban su discurso con un sketch de humor, frases infladas, gestos teatrales y un contenido vacío. El hashtag #Maestre ridículo llegó a ser tendencia, acompañado de memes que lo ponían como alumno reprobado en un examen oral. Sus defensores, eso sí, intentaron salvarle, decían que su error fue de improvisación, que lo pillaron en frío, que lo importante es el fondo y no la forma. Pero claro, en política y en medios, la forma lo es todo. Porque si vas a señalar a Feijóo o a los asesores del PP de copiar a Vox sin tener los ejemplos listos, la carcajada del público es automática. Y una vez el ridículo se hace viral, ya no hay marcha atrás. Lo más sabroso es cómo reaccionaron sus rivales mediáticos. Desde otros programas se frotaban las manos. Maestre se desinfla en directo, decían algunos. Incluso periodistas con los que suele coincidir ideológicamente marcaron distancia. Se equivocó de estrategia, no puedes llamar ridículo a algo sin probarlo. En resumen, palos por todos lados. Y claro, dentro de La Sexta el ambiente fue de incomodidad. Porque aunque Maestre es uno de los opinadores habituales que aportan chispa al debate, una escena así da argumentos a quienes piden renovar tertulianos. Algunos en la redacción comentaban que se le nota más preocupado por ser trending que por aportar datos. Y eso, en un medio que intenta mantener cierta seriedad informativa, duele. Sigue hasta el final que lo que viene, arde,
porque en la próxima parte te voy a contar qué consecuencias podría tener este patinazo para Maestre, desde su credibilidad como tertuliano hasta su papel en futuros programas, y los rumores que ya empiezan a circular en los pasillos de A3 Media. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un desliz sin importancia o el principio del desgaste de Antonio Maestre como voz mediática? Déjalo en comentarios, que este salseo se está poniendo bueno. Cuando un tertuliano tropieza en directo, las consecuencias no se limitan a la carcajada del momento, se siembra la duda sobre su credibilidad. Y eso es precisamente lo que le está pasando a Antonio Maestre tras su patinazo en Al Rojo Vivo. Lo que no te cuentan los telediarios es que en los pasillos de A3 Media ya hay quienes se preguntan si este perfil tan dado al discurso grandilocuente no empieza a estar quemado. Porque Maestre no es un tertuliano cualquiera. Es uno de esos opinadores de plantilla que saben que su presencia en los programas depende de mantener la polémica viva, de ser provocador y de generar cortes virales. Pero claro, cuando la fórmula se convierte en pura pose sin contenido, el efecto se revierte. En vez de dinamitar a Feijóo o a Vox, acabas dinamitándote a ti mismo. Y es lo que pasó. Los rumores en la redacción hablan de incomodidad. Algunos productores se quejan de que Maestre llega más pendiente de su impacto en redes que de preparar datos sólidos. Y no son pocos los que piensan que ese estilo ya no suma tanto como antes. Si quieres tertulianos incendiarios, pon a un político; si quieres analistas, exige rigor. Y ahí, Maestre empieza a estar en tierra de nadie. La oposición mediática, por supuesto, ha encontrado un filón. Los programas rivales y las cuentas críticas en redes lo usan como ejemplo del tertulianismo vacío de La Sexta: mucho gesto, poco contenido. Hasta se habla de efecto boomerang. Lo que Maestre quiso ridiculizar, la estrategia de Feijóo, terminó siendo eclipsado por su propio ridículo. Y lo más jugoso son los comentarios de otros periodistas que, sin ser de derechas, lo señalan como parte del problema. Uno decía en privado: si la izquierda mediática quiere credibilidad, necesita menos maestres y más datos. Palabras duras que muestran que este episodio no solo ha dado munición a sus críticos de derechas, sino también a compañeros ideológicos. Mientras tanto, Maestre intenta capear el temporal desde Twitter, defendiendo que la crítica era válida y que el revuelo es pura exageración. Pero claro, en la era de los memes y los zascas virales, el daño ya está hecho. Lo que se recordará no es su argumento, sino su silencio incómodo cuando le pidieron ejemplos. Sigue hasta el final, que lo que viene arde, porque en la próxima parte vamos a contar qué futuro le espera a Maestre en La Sexta, si corre riesgo de perder protagonismo, y cómo esta metedura de pata puede ser usada por la competencia para abrir hueco a nuevas voces. Spoiler: los cuchillos ya están afilados. ¿Tú qué opinas? ¿Antonio Maestre debería repensar su estilo o seguir confiando en el show? Déjalo en comentarios, que este salseo todavía no ha terminado. Cuando las cámaras se apagan, el verdadero salseo comienza. Y lo que no te cuentan los telediarios es que tras el tropiezo de Antonio Maestre, en los pasillos de A3 Media ya se debate si su perfil es un activo o un lastre. Porque una cosa es generar polémica, y otra es convertirse en meme recurrente de tertuliano que no sabe de lo que habla. Algunos directivos reconocen que Maestre ha sido útil durante años como voz combativa, especialmente contra la derecha, porque aportaba espectáculo y fidelizaba a un sector de la audiencia. Pero ahora el cálculo empieza a cambiar. Cada error suyo es munición no solo para la oposición política, sino para los rivales mediáticos. Si el ridículo se repite, se nos vuelve en contra, admiten entre dientes. Los rumores de redacción apuntan a que podrían estar tanteando nuevas voces para equilibrar las tertulias. Perfiles más técnicos, periodistas con datos en la mano, que contrarresten la imagen de Maestre. No se trata de echarlo de golpe, pero sí de ir rebajando su protagonismo. Y ojo, porque en televisión las estrellas de un día pueden convertirse en extras de otro sin que nadie avise. Mientras tanto, la competencia lo aprovecha. Desde otros canales se habla del desinfle de Maestre, e incluso hay columnistas que ironizan con que su futuro es ser influencer de Twitter a tiempo completo. La idea de que ya no aporta credibilidad, sino ruido empieza a calar más allá de las redes sociales. Lo más delicado es el impacto en su propia reputación. Porque Maestre siempre ha querido presentarse como alguien informado, con argumentos y con moral política. Pero si cada intervención se resume en un gesto grandilocuente seguido de un silencio incómodo, esa imagen se desploma. Y recuperar credibilidad en televisión es mucho más difícil que perderla. Dentro de la izquierda mediática también hay críticas. Algunos lo ven como un ejemplo de lo que se debe evitar: mensajes vacíos que terminan dándole ventaja a la derecha.
Un analista comentaba en privado: cuando Maestre se queda en blanco, el que gana es Feijóo. Y ese error no nos lo podemos permitir. Sigue hasta el final que lo que viene, arde, porque en la última parte vamos a cerrar con el desenlace. ¿Qué significa este ridículo para el futuro de Maestre? Si puede remontar, o si acabará siendo recordado como el tertuliano que quiso ser protagonista y terminó devorado por su propio show. ¿Tú qué opinas? ¿Antonio Maestre aún tiene margen para reinventarse o su etapa en La Sexta está tocando fin? Déjalo en comentarios, que este salseo todavía guarda pólvora. El episodio de Antonio Maestre en Al Rojo Vivo quedará grabado como uno de esos momentos que marcan un antes y un después en la carrera de un tertuliano. Porque lo que no te cuentan los telediarios es que en televisión no basta con tener presencia, hay que respaldar cada palabra con datos, y cuando fallas, el público no lo olvida. La gran pregunta ahora es: ¿qué pasará con Maestre? Hay 3 escenarios que circulan en los pasillos de A3 Media. El primero, que intente redimirse con una intervención potente, cargada de datos, para callar las críticas y demostrar que sigue siendo válido. El segundo, que La Sexta decida reducir su exposición poco a poco, dándole menos minutos o relegándolo a debates secundarios. Y el tercero, el más temido por él, que se convierta en carne de meme permanente, un personaje más de Twitter que de tertulia seria. El daño ya está hecho, las redes sociales han sellado el ridículo como parte de su imagen pública. Cada vez que vuelva a intervenir, habrá quien recuerde aquel silencio incómodo, aquel no tengo ejemplos que lo dejó en evidencia. Y en la era digital, el pasado siempre vuelve, un clip viral pesa más que 1000 explicaciones posteriores. Dentro de la izquierda mediática el debate también está servido. ¿Vale más la chispa y el espectáculo que el rigor? ¿Se puede defender un proyecto político desde el show sin acabar debilitándolo? Algunos piensan que sí, que Maestre aún puede reinventarse. Otros creen que su estilo ya está amortizado y que lo único que logra es dar armas a la derecha. Lo cierto es que Maestre, sin quererlo, se ha convertido en símbolo del tertuliano de cartón piedra, mucho gesto, poco contenido. Y ese mote es difícil de sacudirse. Si no logra dar un golpe de efecto pronto, corre el riesgo de que su futuro mediático se diluya, como tantos otros opinadores que un día fueron virales y al siguiente, irrelevantes. En definitiva, el ridículo de Maestre en La Sexta no es solo un tropiezo, es una señal de alerta. En la jungla mediática, un error mal gestionado puede convertirse en epitafio profesional. Y si algo nos enseña este caso es que el público, más allá de ideologías, castiga la falta de coherencia con saña. ¿Tú qué opinas? ¿Antonio Maestre merece otra oportunidad, o ya ha acabado su propia tumba mediática? Déjalo en comentarios, porque aquí en el salseo de la Moncloa no dejamos que se escape ningún cotilleo, y lo que viene, como siempre, arde.